Comienza el semáforo en Radio Universidad de Chile con mucho entusiasmo este nuevo episodio a través del 102.5 FM y también a través del canal de YouTube de Radio Universidad de Chile, donde usted nos podrá ver a todo color. Y hoy día ando vestido de Martín Pescador, ¿no? Con un polerón aquí de una emprendedora que se llama Ave Costurera, muy bonito, inspirada en las aves. Ella tiene el emprendimiento y hoy día ando vestido de Martín Pescador. Les vamos a contar sobre los temas que nos convocan el día de hoy. Les tenemos una invitación a una exhibición que está en sus últimas horas y que vale mucho la pena ir a visitar. Vamos a estar acá en el estudio con Malva Venturelli, directora ejecutiva de la Fundación José Venturelli, para conversar sobre el centenario José Venturelli, Humanismo y Compromiso Social, que usted puede visitar de forma gratuita en el Centro Cultural La Moneda. Y en nuestro segundo bloque vamos a hablar de documental chileno, una propuesta bien interesante sobre los bomberos de Valparaíso. Vamos a estar conversando con Nicolás Molina, director del documental Pirópolis, que se va a estrenar el 3 de abril, bueno, que ya está estrenado, por cierto, a lo largo de Chile, pero desde el 3 de abril usted podrá verlo en el ciclo Miradoc a nivel nacional. Vamos a partir con música, invitamos a Jorge González a que nos invite a Mi Casa en el Árbol. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Escuchábamos a Jorge González y este clásico ya Mi Casa en el Árbol, y estamos listos para seguir conversando hoy con nuestra invitada, Malva Venturelli, quien visita la radio por primera vez, así que estamos haciendo historia. Ella es directora ejecutiva de la Fundación José Venturelli y le damos la bienvenida para que nos cuente más sobre esta exposición Centenario José Venturelli, Humanismo y Compromiso Social, que se está presentando hasta el 6 de abril en el Centro Cultural La Moneda. Malva, ¿cómo estás? Bienvenida al Semáforo. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá por primera vez. Claro que sí, y bueno, vamos a partir, usted dirá José Venturelli, Malva Venturelli. ¿Es verdad que José Venturelli era tu abuelo? Sí, los rumores son ciertos. Los rumores son ciertos. José Venturelli, bueno, si usted no lo conoce, es un gran artista visual chileno, ítalo-chileno, ¿cierto? Sí. Y contémosle a las personas que, por ejemplo, van en un auto, ¿no? Están en un taco ahora. ¿Quién fue José Venturelli? José Venturelli, como bien dices tú, es un artista chileno, referente del muralismo y grabado a nivel latinoamericano. Fue un artista de un gran compromiso social y político, defensor de los derechos humanos, y dejó su legado en varios países del mundo como China, Cuba, Suiza, Venezuela, Alemania, entre otros. Sí, José Venturelli es un gran embajador de nuestra cultura, ¿no? Y por eso nos da tanto orgullo poder conocer en esta exhibición enorme que usted puede ver de forma gratuita hasta el 6 de abril en el Centro Cultural La Moneda. Malva, ¿está en la exhibición más grande de la historia sobre Venturelli? Así es. En el marco de su centenario, que fue el año pasado, el 2024, donde la Fundación José Venturelli, que lleva su nombre, realizó una serie de actividades, una programación bien nutrida. Quisimos coronar esto con esta enorme exposición que contempla más de 470 obras y piezas, con obras prestadas de colecciones privadas, nacionales y colecciones públicas internacionales. Y es de la más grande, que en el fondo esta obra, o sea, esta exposición da cuenta de la versatilidad de la obra de Venturelli y todos los tránsitos recorridos de su vida a nivel plástico e ideológico. Es realmente impresionante esta exhibición. Nosotros les animamos y les recordamos que hasta el 6 de abril la pueden visitar de forma gratuita en el Centro Cultural La Moneda. Y a quienes nos ven a través del YouTube de Radio Universidad de Chile podrán estar disfrutando estas imágenes que, miren la gente, la cara de felicidad, ¿no? Viendo ahí algunos recortes de prensa de la historia de José Venturelli. Quisiera preguntarte, Malva, por las distintas técnicas que podemos ver en esta exhibición, ¿no? Que uno suele pensar en grabado, en pintura, pero se va a llevar hartas sorpresas quien vaya a esta exposición. Así es, porque José Venturelli no solo fue un gran pintor, sino también exploró otras técnicas como el grabado, el dibujo, el diseño escenográfico. Y justamente en esta exposición van a poder ver el distinto tipo de grabados que exploró, técnicas de grabado, van a ver bocetos, van a ver sus diseños teatrales, van a ver proyecciones de sus murales que están presentes
en todo el mundo. Entonces yo creo que la exposición para dimensionar la grandeza y el aporte de Venturelli, tanto en términos plásticos como diplomáticos y políticos. Así es, conversamos con Malva Venturelli, directora ejecutiva de la Fundación José Venturelli. Y es bien interesante a uno que le llaman la atención las artes visuales, ¿no? Las artes en general, ver los periodos de los y las artistas, ¿no? ¿Podríamos dividir la vida de Venturelli en algunos grandes periodos para ir entendiendo la evolución? Sí, bueno, efectivamente esta exposición está articulada como desde una perspectiva historiográfica por 6 secciones que cada una corresponde a un país y a un periodo donde él vivió y dejó legado. Yo creo que uno de los grandes hitos en su vida definitivamente fue China. El antes y después de China, que eso fue entre 1951 y 59, José fue como un replanteamiento desde su educación formal renacentista a sus pensamientos filosóficos y también cómo él se sintió cautivado por todo el proceso revolucionario del establecimiento de esta nueva República Popular China. Yo creo que ese fue como el gran hito en su vida y eso se va a ver reflejado en la exposición como él transita desde un arte muy influenciado por el muralismo mexicano, el expresionismo alemán, por empezar a apropiarse y adquirir como conocimiento desde el arte tradicional chino y el manejo de la tinta, y eso se va a ver y cómo él logra en el fondo confluir estas distintas referencias estilísticas y filosóficas en una sola voz finalmente, que eso se ve en la última parte de la muestra, que ya es la etapa suiza, el exilio, ya donde ves un maduro Venturelli que ya logró encontrar su propia voz y donde están presentes todas estas referencias e influencias. Sí, bueno, estamos conversando sobre la exposición Centenario José Venturelli, Humanismo y Compromiso Social con Malva, su nieta. Y una de las curiosidades, yo cuando visité la exposición, es que Malva sale retratada en una obra, ¿no? ¿Te pintó José Venturelli? Contémosle a la gente ahí estas curiosidades que podemos encontrar. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero tengo que decir que mi mamá fue ampliamente retratada y eso es muy bonito, ese vínculo. Paz era su hija única y hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, bueno, que Paz, como se crió en China, porque coincidió en la etapa china y posteriormente ella estudia medicina en Chile y vuelve a China invitada a estudiar medicina tradicional china. Cuando Venturelli tuvo varias veces estuvo a punto de morir producto de una tuberculosis que tuvo desde muy chico, de muy joven, y vivió toda su vida con problemas respiratorios. Una de esas veces su hija le salvó la vida con medicina tradicional china. Entonces también ahí mi madre sale muy retratada y hablaba mucho de ese vínculo como muy de amigo, muy filial, muy del amor. Entonces para Venturelli la familia era muy, muy importante y se nota a través de esta exposición en distintas obras y en cartas incluso, cómo la familia tiene un lugar vital en Venturelli y él la pone en valor. Claro que sí, y estamos hablando desde la Radio Universidad de Chile. Creo que es inevitable hacer el nexo y contarle a las personas que nos escuchan que la educación escolar José Venturelli la realizó en el Instituto Nacional y posteriormente ingresó a los talleres vespertinos de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile a sus tiernos 14 años. Cuéntanos más, Malva, sobre esta relación histórica de Venturelli con la Universidad de Chile. Así es, desde sus primeros años, José Venturelli estuvo muy vinculado a la Universidad de Chile. Como bien dijiste, el Instituto Nacional fue toda su niñez y juventud. De ahí, de hecho, en el Instituto Nacional, él fue el primer presidente de la Academia de Lenguas Castellanas, fue ilustrador del boletín del Instituto Nacional. Posteriormente estudió arte en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Ahí se hace muy amigo de distintos artistas que pasaron por la universidad. Y también existe este gran mural, que es su primer mural individual en la librería universitaria, que se ubica ahí en la Casa Central de la Universidad de Chile, y que es muy importante ese mural, porque ese mural, además de ser su primer como mural individual, que es de 1950, retrata muy bien la influencia que tuvo Siqueiros y el muralismo mexicano en él. En la forma estilística, el tratamiento de las manos. Y también otra cosa muy interesante de ese mural es que en ese mural es una mujer quien lidera a un grupo de campesinos yendo a la lucha. Sí. Y eso es bastante decidido de cómo Venturelli también, pasando a otro tema, como rápido, sí, claro, como él veía a la mujer también.
No solo desde la lógica artística de la musa inspiradora a través de los desnudos, ni de la madre dulce, sino también como la mujer fuerte, guerrera, líder. Bueno, es muy interesante eso que ustedes podrán conocer. Miren, que bien estamos viendo a través del YouTube este mural hermoso que cuando usted vaya a comprar su libro, vaya a ojear ahí a la librería universitaria, en la Casa Central de la Universidad de Chile, podrá conocer de José Venturelli y efectivamente ahí está la mujer con mucha fuerza, ¿no? Liderando en un primer plano. Entiendo que ese se llama América no invoco tu nombre en vano, ese mural. Sí, por el poema de Pablo Neruda. Ajá. Sí, porque, bueno, claro, no sé si también aprovecho a contarles que José Venturelli también fue muy amigo de Pablo Neruda y fue quien ilustró la edición clandestina del Canto General de este poeta, lo cual no fue menor porque fue todo un desafío pensando que estábamos bajo el gobierno de Gonzalo Videla, la ley maldita, Neruda había escapado a México y Venturelli realiza esta ilustración postrado en el Peral cuando había sufrido esta enfermedad de tuberculosis. Wow, impresionante los detalles que podemos ir descubriendo sobre Venturelli. Y a propósito de Neruda que nos contaba Malva, yo quisiera citar lo que dice el premio Nobel. Dice: Venturelli les agregó a mis poemas sus estampas conmovedoras. Retrató al conquistador con la cruz y el cuchillo, al pequeño indio andino, al húsar heroico, a los huelguistas ametrallados y dibujó también las efigies locas de mi poesía. Ya hemos revisado parte de la relación de Neruda con Venturelli, con José Venturelli, pero también él se cruza con personajes tan importantes como el mexicano David Alfaro Siqueiros, ¿no? Cuéntanos sobre algunos personajes claves en la vida de Venturelli. Sí, así es. Siqueiros viene a Chile a realizar el mural que se encuentra en la Escuela de México en Chillán. Venturelli se transforma en sus ayudantes y después esto deviene en una gran amistad. Incluso Siqueiros llegó a ser testigo de matrimonio de José Venturelli con Delia Barahona en México, a ese nivel de amistad, y esa amistad duró hasta que Siqueiros murió en la década de los 70. También José Venturelli fue muy, muy amigo del Che Guevara, el revolucionario Che Guevara, quien le pidió que apoyara en el fondo todo el proceso revolucionario en el aspecto de la cultura, y Venturelli deja 2 grandes murales en Cuba y además cofundador del Taller Experimental de Gráfica en La Habana, que es una de las instituciones más prestigiosas a nivel regional sobre gráfica. También se vuelve muy amiga del gran artista chino Chipai Chi, que hoy en día es como de los 3 artistas más vendidos y famosos de China a nivel internacional, y que también fue su maestro. Y así un sinfín de artistas, poetas, intelectuales que fueron muy amigos, y creo que también tenía que ver con una época donde también los procesos revolucionarios hacían que existiera una comunión entre distintos intelectuales y artistas que potenciaban las distintas disciplinas. Sí. Fascinante todo esto. Les repetimos la invitación para que se apuren hasta el 6 de abril en el Centro Cultural La Moneda, absolutamente gratuita, esta exhibición que tiene la Sala Andes y Pacífico llena de la obra de José Venturelli. Y bueno, hemos hablado un poquito de la dimensión internacional, ¿no? Su legado está presente en China, Cuba, Alemania, Suiza, Venezuela y Chile. Te quería preguntar, Venturelli, bueno, vive un exilio, digamos, bastante largo, pero te quería preguntar por Chile en el corazón y en la mente de Venturelli, ¿no? ¿Siempre estuvo presente Chile, pese a la distancia, me imagino? Sí, de hecho, Venturelli, donde más retrató, porque convengamos que Venturelli empieza a viajar por el mundo y empieza a retratar los pueblos de cada uno de los países donde estuvo, Rusia, China, Cuba, pero Brasil también, pero cuando llega al exilio es donde más fuertemente le empieza a retratar Chile, yo creo que con cierto grado de añoranza, también a denunciar lo que sucedía. Él trabajó en una serie de organizaciones internacionales como la OIT, la UNICEF, ilustrando afiches para congresos, denunciando la vulneración de los derechos humanos que sucedía en Chile, también ayudando a muchos compatriotas a que pudieran asilarse en Suiza. Entonces, José vivió por Chile, pintó para el pueblo de Chile, y justamente en 1988, cuando muere, él tenía todo listo para retornar. Tenía casa, tenía todo, y justo se muere. ¡Wow! Bueno, ya les hago un pequeño spoiler, ¿no? Pero cuando termina la exhibición hay una obra bien bonita que también hace referencia a los paisajes de Chile. Y a propósito de Chile, si usted ha visitado el Centro Cultural Gabriela Mistral, baja la escalerita y hay un mural precioso que se llama Chile, ¿cierto? Cuéntanos más de esa obra, que tiene la particularidad, entiendo,
que fue una de las pocas que permaneció en ese edificio incluso en dictadura. No, fue la que sobrevivió. La que sobrevivió. La que sobrevivió. Efectivamente, bueno, como para hacer un poco de historia, Salvador Allende crea ese edificio en el marco de la UNCTAD 3, que era en el fondo la conferencia internacional por el tercer mundo, el progreso del tercer mundo. No me sé bien la sigla. Y ahí le encomiendan a varios artistas chilenos realizar obras que donaran a este espacio, porque este iba a ser era un espacio público donde habían comedores donde comían los obreros, era un espacio público. Y ahí se albergó una de las colecciones más importantes de arte chileno. Llega el golpe y destruyen el lugar, destruyen obras, las hacen desaparecer. Y extrañamente, insólitamente, a Pinochet le gustaba la obra de Venturelli, que se llamaba Chile, pero ellos le cambiaron el nombre, le pusieron alegoría latinoamericana. Ya, como que ampliaron el foco, ¿no? Sí, Esto no yo es solo creo que Chile. era, sí, estaba un poco extraño ese cambio, pero... Y de hecho yo recuerdo perfecto, cuando estábamos en dictadura, de ver a Pinochet con el mural atrás dando discurso, a ese nivel, así como de... Y lo más, y como bien dijo en un momento incluso Miguel Launer alguna vez en una entrevista que me acuerdo perfecto, dijo, era tanto lo insólito de esta situación que finalmente Pinochet se quedó con la obra de tal vez el artista más politizado de todos esos artistas que habían trabajado y habían hecho una obra para esa colección. Sí, o sea, ¿era comunista José Venturelli? Sí, era comunista. Entonces era como la ironía de toda la ironía, pero era el más politizado porque su obra estaba plagada de contenido político. Entonces creo que esa es una de las máximas ironías que puede tener la existencia. Pero es una obra muy, muy bonita. Invito a toda la gente que la vaya a conocer. También al Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. También el mural que dijimos que está en la librería universitaria. También hay otro mural en Renca, en el INACAP de Renca, que está en Renca, que está, de hecho, ese lugar le pusieron un nombre, una plaquita, lo han puesto en valor. Y también en Tomé hay otro mural de Venturelli, en el Liceo Industrial de Tomé. Buenísimo, podemos ya hacer la ruta de Venturelli, no para las vacaciones, podemos visitar esos lugares y recordar que son totalmente gratuito el acceso, ¿no? Si usted dice, yo no sé de arte, no conozco los murales, le invitamos a vivir esa experiencia distinta y se van a fascinar con esta exposición de José Venturelli, que está hasta el 6 de abril en el Centro Cultural La Moneda, y le repetimos esta gran noticia que la entrada es totalmente liberada. Malva, ustedes como familia llevan, bueno, Venturelli fallece el año 88, en un contexto también que ya estábamos cerca de volver a la democracia en Chile, pero ustedes como familia han desarrollado un trabajo súper arduo en conservar, difundir, poner en valor el legado de Venturelli. En el marco de este centenario, ¿no? ¿Cómo es la evaluación? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué les gustaría que fuera más fácil? A ver, bueno, efectivamente mi mamá en el 99 crea la fundación, mi mamá hizo varios proyectos y el 2012 yo tomo como la batuta de la fundación bajo el alero de mi mamá. Y ha sido arduo, yo creo que esta es una conversación que yo he tenido también con otros legatarios de otros grandes artistas chilenos. ¿Por qué? Porque las condiciones institucionales en este país para el resguardo del patrimonio son súper adversas y precarias. O sea, todas las instituciones trabajamos a punta de fondos concursables, hay años que te lo adjudicas, otros no, de eso depende tu programación. Entonces es un trabajo que requiere mucho sacrificio, que requiere todo tu tiempo, o sea, para que yo personalmente trabajo al 1000% por la fundación. Y yo creo que el balance de este centenario fue súper bueno. Tengo que decir que fue a un costo de equipo, no solo mío, de equipo, bastante grande, porque lo dimos todo para que la gente conociera a Venturelli, para celebrar a Venturelli como se lo merecía. Pero hay que decir que sí, la institucionalidad de las organizaciones pequeñas es muy, muy precaria. Sí. Y es súper difícil y tienes que lidiar con, a veces, el abandono del Estado, con la frustración y seguir luchando. Sí. Bueno, y qué interesante compartir por la radio también las dificultades, una buena exposición, pero también ahí está todo el tras bambalinas, ¿no? Todo lo que cuesta mantener este legado, exponerlo. Y creo que como sociedad tenemos que darle el valor que se merece a todo este trabajo que hacen los legatarios, como decías tú, Malva Venturelli. Quisiera reforzar, el legado de José Venturelli está presente en China, Cuba, Alemania, Suiza, Venezuela y Chile.
tenemos una gran oportunidad de conocerlo en estos últimos días de la exposición. Y ya se nos acaba el tiempo, Malva, entonces quisiera darte un par de minutos para que le cuentes a las personas por qué deberían ir a conocer esta exhibición. Bueno, primero invitar a todas y a todos a que no se pierdan estos últimos días de la exhibición. Van a encontrarse y se van a conmover, van a vibrar y van a conectarse con un artista que no solo retrató la identidad latinoamericana, sino también retrató la lucha de los pueblos, retrató la defensa de los derechos humanos, planteó muchas problemáticas que hoy en día sociales que todavía no tenemos resueltas, y también a través del arte figurativo también desarrolló un tipo de lenguaje que es muy cercano a la gente, y yo he recibido de verdad muy buenos comentarios de gente que se ha emocionado, que ha vuelto a verla, que es una exposición enorme que requiere tiempo, unas 2 horas por lo menos, y yo creo que van a salir con la sensación de que conocieron a un artista que conecta con las personas, porque retrató la condición humana. Así que los invito, lleven su familia, es gratis, de verdad, es un súper buen panorama. Y también que nos sigan en redes sociales, Fundación José Venturelli, está la página web joseventurelli.com. Y nosotros instar a la gente a que se vuelva a conectar con un arte que habla de las personas y para las personas. Claro que sí. Muchas gracias, Malva Venturelli. Yo la iría a ver de nuevo. Ya la he visto como 2 veces, vale mucho la pena conocerla. Y les dejamos la invitación a explorar esta exhibición en el Centro Cultural La Moneda. Te agradecemos, Malva, ojalá primera de muchas veces acá en Radio Universidad de Chile, en el Semáforo. Y nos vamos a escuchar a Francisca Valenzuela con ¿Qué sería?